Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, en esta hora te bendecimos, te damos las gracias porque una vez más nos concedes la vida y la salud para estar reunidos en tu nombre en este estudio de tu palabra. Te agradecemos porque todas nuestras cosas están en tus manos. Desde la respiración, Señor, hasta el alimento que tomamos, viene de ti, por eso te lo agradecemos. Y rogamos que nos bendigas en esta hora, para que este tiempo que vamos a dedicar al estudio de tu palabra, tu Espíritu nos asista y podamos entenderla. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Bueno, como siempre estamos estudiando los viernes los evangelios, los 4 evangelios. Hemos entendido estos estudios hace bastante tiempo, vamos a ver más adelante. Y hoy vamos a considerar este título: Jesús que resucita al hijo de la viuda de Naín. Esta es la clasecita que le preparamos a los niños sobre este tema. ¿Está bien? ¿La viste? Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: Un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Bueno, vamos a las preguntas entonces, o sea, los trabajos de los menores, de los pequeños, comenzando como siempre con el dibujo y con Esther, obviamente, que es la más pequeñita. Esther, ese es su trabajo. Cambiarle la fotito ya. Sí, Esther está adelantando cantidad en el arte de la pintura. Miren ahí qué trabajo hizo. Wow, muy bien. Muy bien hecho. ¿Sí? Para que tú sepas que yo te amo. Ay, gracias. Y a mí no sé nada. Ay, gracias, mi vida. Muchas gracias por eso, mi cielo. Ay, gracias por este amor. Que me da por mí, que la fría, no se ve. Bueno, Laura, a ver, Laura, su obra también artística, de pintura.
Laura, ahí lo tienen en la pantalla también para que lo vean más grande. Muy bien hecho. Oh, espera. Y entonces llamamos al Adrián que por el bastón. Moisés. El Moisés con el bastón. La vara. No se convierte en una serpiente. Vamos a ver. Ahora a ver. Saldrá corriendo, pero no va a correr. Mira, mira, cómo se va a salir la serpiente. El guapo. El guapo. El guapo. Más guapo, como dice. Guapo. Dice el guapo ahí. No. Abajo no dice el guapo. Edward. Edward Abreu. No, Ahí dice el guapo. Edward Abreu en griego con él. Ah, porque está en griego, ¿verdad? Yo entendí el guapo, chico. Esa es la primera de Edward. Guapo. Entonces, vamos a las preguntas. Empezando por Esther. Vamos a hacer las preguntas de Esther. En una casa de campo. ¿Te gusta esa? ¿Te gusta? Ay, pega. Mucho, mucho, mucho. Ay, esa es la casa de mis sueños. Especialmente a mí. Esa es la que va a llevar 30 años de tu salario. Mira, ahí en esa casa yo voy a vivir cuando me case. Ay, Dios. Ahí es el tema. ¿Qué le dijo Jesús, Esther? ¿Qué le dijo Jesús a la viuda que estaba llorando? ¿No llores o alegra? No llores. Muy bien. La otra pregunta de Esther es, ¿qué le dijo al joven que estaba muerto? ¿De pie o levántate? Oh, ok. Muy bien. Y la tercera. No, no es porque eso, es porque toda ella aquí o dice levántate Yo te digo levántate, pero uno de los dos, porque también te digo y de pie. Jesús lo hace de pie. Eres el único. Tú tienes que coger rojo, yo te digo levántate. Vamos entonces a la otra, dice, cuando Jesús le dijo así, ¿qué hizo el joven? ¿Se levantó o se quedó acostado? Se levantó. Ah, se levantó, ¿eh? Claro. Yo creo que esta hay que ser la pregunta más difícil. Se levantó. Entonces ahora este es el trabajo de Esther, miren. Creo que esta fue una parte de Esther. El trabajo de Esther. El trabajo de Esther. Entonces vamos a ver las preguntas de Laura. Laura, ¿qué es tu casa? Está muy lindo. Wow. Wow. Son casitas de campo. Los de Laura. Sí, mira Laura, ¿te gusta esa casa? Sí, esa es mi casa de los sueños. Mejor la otra no. Laura, Esa va a ser mi casa cuando me case. No, yo. ¿te gusta hablar de No, eso? yo. Y yo contigo. No, yo contigo. Mi casa de los sueños. Yo voy a ser tu vecina. Tú vas a Yo voy a ser tu vecina. ¿Puedes parar de hablar de eso de casamiento? Que eso no Ella no dijo eso. Ella no dijo que va a ser tu vecina. ¿Tú no te vas a casar? Tú vas a ser el hermano que va a visitar la vecina. Como un malvadismo. Vamos entonces a las preguntas de Laura. Laura, ¿qué pregunta? Vamos a ver. Como siempre, escucha. La pregunta de Laura que hay que buscar las palabras en la sopa de... ¿Ya pasó? Sí. ¿Eh?
¿Qué te pasó? Bueno, Laura, la próxima pregunta. Ustedes sienten. Dice la próxima pregunta. ¿Cómo se...? No. Ahora tú te ¿Por quiénes iba acompañado Jesús, además de la gente? Laura, ¿por quiénes iba acompañado Jesús, además de la gente? Ah, es que sí me recuerdo, discípulos. Los discípulos, ¿dónde están los discípulos ahí? Discípulos. Ya. ¿Dónde encuentran? Ya, sí. 4F. 4F. Discípulos. Bueno, la otra, Laura, lo que tuvo el Señor de la viuda. El Señor sintió algo hacia la viuda. Tuvo algo hacia... Compasión. Oh, compasión. Muy bien. ¿Eh? Oh, 1A. Eso mismo. Yo sabía porque Titi me dijo. ¡Ay, Titi, qué mala! La otra, Laura, dice lo que le dijo Jesús a la viuda. La 4. No llores. No No llores. llores. Ahí está. Lo que tengo que buscar es llores. 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 8. 8. Yo sé que Titi le dijo. Yo sé que Titi le dijo. Yo la vi. Yo estaba buscando no por ahí, pero no lo encontré. Dice la pregunta 5. ¿Qué tocó Jesús? Laura, ¿qué tocó Jesús? La camilla. Ah, la camilla. Camilla. La encontré. Dímelo. 13B. 13. 13B. Ajá. Yeah. A la otra. Vamos a la otra, Laura. ¿Qué le dijo Jesús al joven que estaba muerto? ¿Cuál es? La 5. La 6, la 6. La 6. Y... Sí, dilo. Levántate. Levántate. Es que mami me has tenido que ayudar impulsiva en estas cosas tan pequeñas. G1. Oye, pero usted está acabando. Ah, te dijo de nuevo. ¿Qué fue lo primero que hizo el joven? El joven hizo dos cosas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Ah, una de viaje era la que no podíamos. Yo sé que casi era. Sentó Se sentó. Se sentó. y comenzó a hablar. Ah, 13F. Yo pensé que estaba diciendo F. Oye, pero tienes una vista de ¿Eh? Ya. Sí, sentó nada más. Y Laura se quedó protestando que porque no estaba a hablar y porque no había más palabras para buscar. Y ya que no tenemos más palabras para buscar. Buscando palabras. No quisiera hacer Bueno, eso. pues este es el trabajo de Laura. Así que vamos a dar un aplauso a Laura por su trabajo. Ella escribe con su letrica las palabras y se aprende unas cuantas de memoria. Bueno, vamos entonces a... Ay, pero eso es una Por eso canción sí de me campo. gusta. Ah, no, yo. Eso nos está bugueando, chico. Esa seguro que la construyó Edu. Mira, lo voy a sacar. Ahí, ¿ves? No, porque va a vivir solo ahí. Ahí tiene la biblioteca arriba y la oficina. Yo quiero esa misma para coger esas florecitas. Edu es su sombrero. ¡Ay! Mi sueño. Claro, para que la esposa esté feliz. Se ¡Ay, case. no! Vamos entonces. Ya no la quiero. No quiero.
estaba muy fuerte. Vamos a ver las preguntas de Edward, que como siempre llenamos un crucigrama. Edward va a decir si la respuesta que dan es correcta o no. Y el lugar donde va. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿a qué distancia del pueblo de Naín estaba Jesús? ¿Quién dice? ¿A qué distancia del pueblo de Naín estaba Jesús? Esto es lo que yo eso corresponde. Y tú dices si sí o si no. A las afueras. No, es un adverbio que es de Cerca. Sí. cerca. Oye. A ver, Cerca. ¿dónde está cerca ahí? Cerca. 7. No. 8. No. 6. No. 8. 10. 5. 5. 10. No. Yo dije. 10. Vamos a la segunda pregunta. Lo que iban a hacer con el muerto. Enterrarlo. Enterrarlo. Sí. ¿Dónde está? No es enterrarlo, sino enterrarlo. Enterrar. Sepul. 4. Sí. Bien. La otra pregunta, veo al Sí. estado civil fácil de la madre del joven que había muerto. Viuda. Sí. ¿Dónde está? 8. Papi está bien. 8. Cantidad de personas que acompañaban el féretro. Discípulos. No. Cantidad. No tienes. Ay, Cantidad. Laura, tú tienes que hacer el video. 4. Tan gracioso. Mucha. Sí. Ajá, ¿dónde está? 2. La 1. No. 3. La 2. 2. La 4. 6. No. 5. No. Tampoco la 6. Este ya. 7. No. 8. Ok, ya. Es feo. 2. Dijeron que no. Tiene que ser la La 1. 1. No. Tampoco. Yo puse la palabra plural. Plural. Sí, plural. Bueno, pero en la Entonces 1 la 1. En la 1 cabe. Muchas. No. 5. No es la 1. Sí. Ah, 5. Muchos. Ah, muchos. Pero sí. Pero. Dijeron mucha, no muchos. ¿Por qué no me lo dijeron entonces? Bueno, esta es una especial para Eva, esta pregunta. Dice, Ah. conjugación del verbo llorar. Tiempo presente, voz activa, modo imperativo, segunda persona del singular, ver el verbo en griego y escribir en el crucigrama la transliteración. Ah, pero ¿Adiós? mucho. ¿No tú entendiste eso? Porque tú no Sí. dijiste nada. Mira. ¿Cuál es la transliteración? Clae. ¿Dónde va? ¿Cómo? Conjugación del verbo Claro. llorar. Sí, pero la palabra que le está diciendo, la transliteración aquí hay que buscar. Clae. 7. Sí. Claye. Ese es el verbo llorar. En tiempo presente, en voz activa, en modo imperativo y la segunda persona del singular. Claye. Oye, Yo ni entendí la pregunta. Vamos a ver la otra pregunta, dice, lo que hicieron quienes llevaban el muerto cuando Jesús tocó la camilla. Se levantó. No. Tuvieron miedo. se asombraron, se asustaron, se... Alabaron. Cuando Jesús tocó la camilla, ¿qué hicieron los que llevaban el muerto? Yo sé. Miraron. No. Se admiraron. ¿Eh? Se admiraron. Se admiraron. No. Yo sé. Yo sé. Yo sé. ¿Dilo? Que coge tu camilla y vete. A tu casa. ¿No? Se pararon. ¿Pedro? Eso es el chino. ¿Un sinónimo? Se detuvieron. Sí. ¿Dónde está? Detuvieron 3. Sí. Correcto. Lo que hizo el joven que estaba muerto después de sentarse. Él primero se sentó, que fue lo que dijo Laura, ahora después que se sentó, ¿qué hizo? Habló. Ah. Sí. ¿Dónde va? Hablar. Eso es 1. Sí. Todos tuvieron miedo al ver el milagro, pero ¿qué hicieron? ¿Alabaron? Sí. ¿Dónde va? 2. Sí.
La otra categoría religiosa que aquella gente le dio a Jesús. Profeta. Sí, 9. sí, 9. Y estamos en la última ya, ¿no? Dice territorio donde se supo lo que Jesús había hecho. Judea. Sí, 6. Ya. Yo Judea. Ah, sí, también lo hiciste ahí, muchachos. Entonces, aquí tenemos a Edward, este es su trabajo. Vamos a darle un aplauso a Edward. Trabajo. Edward guapo. Edward es guapo. Edward, su trabajo de crucigrama. Good job. Bueno, vamos entonces a las preguntas de los mayores, son 7 preguntas. Primero vamos a hacer un recuento, porque hoy vamos a comenzar con otra serie de estudios, pero ya hemos avanzado un poco. Vamos a ver si alguno recuerda en qué, cómo se comenzó, qué tiempo llevamos en estos estudios de los evangelios, porque estamos estudiando los evangelios desde hace un tiempo. ¿Como qué tiempo hace más o menos ustedes se creen, ustedes recuerdan que puede 3 estar? años. Sí. Yo creo que fue como en 2013. Año 2013. No, no tanto, no tanto. Fue en el 2018, el día 27, el viernes 27 fue el primer estudio que dimos de esta julio. serie de los evangelios. Hace 3 años. Va a ser ya 3 años, o sea, ya hace 2 años y casi 11 meses. El día 27 de este mes cumplimos 11 meses de estar estudiando los evangelios. Vamos a ver. Los distintos temas que hemos estudiado. El primero que estudiamos fue nacimiento e infancia de Jesús, que fueron 15 clases. Después, ¿no se recuerdan de eso? Sí. Ministerio de Juan el Bautista, 3 clases. Comienzo del ministerio de Cristo, 6 clases. Y sanidades milagrosas de Jesús, 25 clases. Quiere decir que en total hemos estudiado en este tiempo 49 clases. 49 clases de esta. Yo creo que Esther todavía no respondía preguntas cuando empezamos. Y ya miren el adelante que ya tiene, que ya dan sus respuestas. Yo creo que estas clases, aparte del recuerdo que los niños van a tener de ellas y que se entusiasman y que les gusta, tienen un resultado en el conocimiento de las escrituras, porque van aprendiendo tantas cosas que aprenden, que a unos les parece que no, dibujando, respondiendo preguntas, estudiando las clases, van aprendiendo y van creciendo en esa o sea, que van pasando los años y van obteniendo un resultado. Ahora vamos a comenzar con otra serie de este estudio de los evangelios, que se titula Otros milagros de Cristo, y son 11 clases. Esta de hoy es la primera. Por eso el pequeño recuento que quería hacer para que tuviéramos memoria de que estamos en un trabajo. No es una simple reunión del día de la noche, sino un trabajo. Y especialmente a favor de estos pequeños, porque estas clases yo creo que comenzaron en el interés de Alejandro ya, que comió el niño. Porque hace muchos años estamos allá. Llevamos casi ¿cómo es? 3 años en esta serie, pero desde entonces estamos estudiando, desde que Alejandro ya quedó pequeño. Respuesta al cuestionario. La primera respuesta que recibí en mi correo electrónico fue de Remigio, Elifel, Agri y Alejandro. Después me entró el correo electrónico las respuestas de Sara, que el papel lo tiene Edward, y va a responder la pregunta que le toca a Sara, él la va a responder por Sara, porque Sara escribió, porque Sara escribió eso. Ay, Dios mío. ¿Qué dice él? Ay, no se ve muy bien. Sí. ¿A quién? Y la familia Abreu fue el otro grupo. Otro Yo, oriente ahí. sí, yo que tuve la idea, porque no quise hacerlo. Le mandé a pedir a Maite la foto del... Oh, ¿por qué no Sí, pusiste yo voy a ponerla ahí. la foto del bebé adentro de la barriga? Sí, para ponerla ahí en vez de poner el nombre. ¿Qué tú crees? ¿Está buena idea? Ajá.
qué bueno que ahora está al lado de mí. ¿Sí? Que está al lado de ti. Ahora es mío. Porque está al lado de ella, ¿no? La fotico. Sí, porque está al lado de ella. Y es Como mío, que se decía, ahora sí. Más no, pobre niño. Que no digas eso más, que Edo te va a poner celoso. Sí, no fue que quiso un hermanito varón. Y se parece a él. Se parece a él. Así que, Ese es el que va a dormir con Elba. seguro. No. Con mami y papi. Primero cuando ya sea bebé. Pero va a dormir con Edo ya cuando sea grandecito. Después de qué suceso Jesús se dirigió al poblado de Naín. Esta pregunta, bueno, le toca a la primera familia, al padre de la primera familia que respondió. Bueno, dice que después de encontrarse con el capitán romano que imploraba por su criado. Ok. O sea, porque el texto ahí de ese tema, después de eso, dice, bueno, entonces hay que ver el tema anterior de que se trataba. Después de esto fue que él llegó a esta ciudad, que fue después de sanar el siervo del centurión. Entonces, tarea a realizar: buscar un mapa donde aparezca el poblado de Naín y marcar el lugar. Buscar información sobre este poblado y escribir un resumen y enviarlo aquí a este correo. Bueno, la primera que lo envió fue Sara. Este es el mapa de Sara, que envió, que lo mandó por el correo electrónico a el mismo que ustedes buscaron. Sí. El mapa de Sara, después fue el mapa de la familia Corrioso, que fue ese otro mapa que hay aquí, donde también quedó marcado la ciudad de Naín. Según bueno, vamos a ver si lo podemos ver, porque está una alta un poco chiquita. Y este es el mapa e informe sobre Naín de la familia Oreu. ¿Lo puedes leer ahí? Ajá. Tati lo tiene ahí, lo puede leer. Naín, ahí ya no. Está más fácil de ver. Vamos a leerlo ahí. Es interesante, parece como que eso era una aldea casi ahí, ¿no? Y según los datos arqueológicos que hay, no es así. Naín o Naim, hebreo Naín, deleitoso, belleza o pasto, prado. Está a unos 8 kilómetros al norte de Jezreel, sobre una meseta al pie del collado de Moret, ahora llamado Pequeño Hermón. Es un poblado situado en el sur de Galilea, cerca de Nazaret y a 40 kilómetros de Cafarnaúm. Es normalmente identificado con la aldea de Naín. ¿Ya cómo se llama? Hoy se llama Naín. Este se llama Naín. De Naín, que aparece como un distrito de Nazaret. Sin embargo, las ruinas mucho más ampliadas de la envergadura de la localidad indican que se trató de un asentamiento más bien extenso. El pueblo de Naín es una aldea pequeña en la ladera noreste de la montaña llamada el Pequeño Hermón, al sudeste de Nazaret, y todavía retiene el nombre en la forma de Naín. En un tiempo fue muy próspero, pero ahora solo tiene una población de 200 personas. Hay muchas ruinas antiguas que muestran que era un lugar de buen tamaño. O sea que ahora es una pequeña aldea, pero de en el tiempo de ellas, las ruinas que hay arqueológicas se muestran que era grande, que era una ciudad grande, que era una ciudad pequeña. Esos datos son interesantes. Ahora, Jesús resucitó a este joven por un acto de compasión hacia su madre. Busquen en el interlineal logos kalogos, la palabra griega de donde se traduce compasión, y explique el significado. No pase por alto una diferencia importante entre esta palabra griega con la palabra en español a la cual se traduce. O sea, la palabra al español es compasión, pero la palabra griega, hay una diferencia ahí entre la palabra griega y la palabra compasión en español que es importante. Entonces esta respuesta es de Jenny. Sintió compasión que las entrañas anhelan, es decir, sentir lástima, compadecer. Ajá, ese es el significado de la palabra. ¿No te diste cuenta de la diferencia entre la palabra griega y la palabra en español?
La diferencia no sé No cómo. te diste cuenta. ¿Tampoco, Dor? Yo tengo Yo la lo único que diferencia. Mi veo mamá es que tiene la dice- diferencia. Ah, bueno, mira. A ver, lo que diferencia tiene. En griego significa más que un sentimiento, una acción, es un verbo. En griego la compasión es más bien un verbo, no un sentimiento, una acción. Yo lo único que vi es que la diferencia es que es un sentimiento que se mueve adentro. Yo no, bueno. Bueno, la idea es esta. La diferencia importante es que en español compasión es un sustantivo, es un nombre. O sea, es un nombre que se da a un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien. Este sentimiento debe impulsar a quien lo experimenta a aliviar de alguna manera el dolor o el sufrimiento de quien lo padece, a remediarlo o a evitarlo. Tiene un sentido en dos partes, sentimiento y acción. Por eso la compasión que solo se queda en el sentimiento es una compasión a medias. O sea que en español es un sustantivo que sencillamente le da el nombre a un sentimiento. Pero si ese sentimiento lo tienes y no haces algo por la persona por la que lo estás sintiendo, no es una compasión completa. ¿Ves? Ahora, lo que pasa con el griego es que el griego es una palabra, es un verbo, no es un sustantivo. O sea, una palabra que expresa la acción del sentimiento. No solo un estado emocional. La palabra griega da más importancia a la acción que al sentimiento. O sea que es importante eso, porque al hacer esa palabra un verbo, lo que está indicando es que el sentimiento no es solamente algo interno, sino que se convierte en una acción. Y si no se convierte en una acción, no es compasión. ¿Se dan cuenta de la idea? Entonces, vamos a ver si recordamos un poquito la última clase de griego. ¿Cuáles son los 5 elementos de un verbo? Tiempo, Ujú, modo, ujú. persona, Te dejaste uno por el medio. número, Ujú, te falta uno que te dejaste por atrás. ¿Quién? Tiempo. tiempo. El que viene después del tiempo, que es el otro. Ajá. Ahí va. Tiempo, Voz. modo, voz, persona y número. Esos son los cinco elementos que todo verbo tiene, en griego también. Ahora bien, el tiempo de este verbo, que se traduce como compasión en sustantivo, es ahorita. ¿Cuál es el ahorita? Es un pasado inmediato y instantáneo. O sea, no tiene Ahora, dicho. ahora. Pero no es ahora, es antiguo, porque es un verbo en pasado. Pero un pasado que se dio instantáneamente sin ninguna repercusión o continuidad. Ahora, el modo es indicativo. ¿Qué quiere decir que es indicativo? ¿Cuáles son los 3 modos? Indicativo, subjuntivo Subjuntivo. y el de griego, ¿no? Porque en el español... Sí, ¿No no, hay 3 también? en español sí. Lo que no existe en el griego, la diferencia con el español es en la voz, no en el modo. Ah, Sino el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. imperativo. O sea, el indicativo indica que el hecho ocurrió, que de verdad pasó la cosa. El subjuntivo es un deseo que está solamente en la mente del hablante. Y el imperativo es una orden. Entonces, este modo, este verbo, fíjense, todo es importante para entender qué fue lo que sintió Jesús. ¿Qué fue la compasión? Este modo es indicativo, o sea que sí pasó la acción. La voz es de ponente pasiva. Bueno, ¿cuál es la voz pasiva? Que no en recibe- español hay 2 voces nada más, pasiva, Que recibe la acción. ajá, y la otra es voz Activa. activa y voz pasiva. O sea, la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. El hombre se comió el pasivo. Ajá. El hombre realiza, ahora. No, mira, el hombre, esa oración está bien, mira. El hombre se comió el pastel, ahí comió, está en voz
activa, porque el hombre, Sí, que tiene acción. el pastel es comido por el hombre, el pastel es el sujeto, es comido, o sea, y ese verbo está en voz pasiva porque es la acción sobre el sujeto. Ahora, en griego hay una voz media que puede ser lo mismo activa que pasiva. Ahora, este es un pasivo deponente. ¿Qué quiere decir que es un pasivo, una voz pasiva deponente? Dice que los verbos deponentes son aquellos que están escritos en voz pasiva, o sea, el sujeto recibe la acción, pero se traducen en voz activa, que el sujeto realiza la acción. El sujeto de esta oración es Cristo. O sea, el sujeto que realiza la acción es Cristo o la recibe, ¿no? La voz pasiva de este verbo en griego indica que la acción de la compasión recayó sobre él. O sea, fíjense ustedes cómo es eso. La acción de la compasión recayó sobre Jesucristo. Pero a la hora de traducirlo se traduce en voz activa, o sea, que él realizó la acción. Fíjense cómo las palabras, o sea, los idiomas tienen sus intrínculos, sus cosas ahí que no es En griego, ahí lo que está diciendo es que en griego existe una cosa, o sea, se dice una cosa que no es traducción correcta para él en el español. Ajá. Vamos a ver cómo lo traducen los interlineales, ¿eh? ¿Por qué los interlineales traducen como traducen eso? Porque es un verbo que es pasivo y activo al mismo tiempo. Porque pasivo porque él recibe la compasión, pero también la lleva a cabo al resucitar. Todavía no puedo entender eso de voz media. La próxima clase de griego. No, sí, no, eso ahora no lo vamos a entender. Eso es para la clase de griego. Ahora bien, la persona y el número es tercera de singular, porque es él. Él es que es Cristo. Esos son los cinco elementos de este verbo que estamos mirando, de los traduce de compasión. Vamos a ver cómo lo traduce aquí el interlineal. Miren cómo dice ahí. Sintió compasión sobre ella. Sintió compasión sobre ella. O sea, sintió, recibió, él recibió. En estado pasivo, en voz pasiva, él recibió la compasión, pero sobre ella. O sea, que lo remitió hacia ella. ¿Ves cómo traducen por eso? Porque es una cosa ahí que realmente en español no. La única manera de traducirlo es esto, ¿eh? Con otras palabras más juntas. Barclay dice: no hay una palabra más fuerte en griego para la compasión que la que una y otra vez se aplica en los evangelios de Jesús, que es esta palabra, que es una palabra larga y difícil de decir. Y el Vine dice: es plagnitzomai, ser movido en las entrañas de uno. Es plagna, ser movido a compasión, anhelar con compasión. Se registra frecuentemente de Cristo hacia la multitud y hacia los sufrientes individuales. Permiso, una vez yo chequeé ahí el diccionario viene de ti, no lo transmitieron bien. ¿No? Splagna. Él a veces transmitera la G como una C o una Q. Sí, eso hay diferentes maneras de escribir. Ahora miren, el interlineal de Francisco de la Cueva dice: y al verla el Señor fue movido a compasión sobre ella. ¿Van entendiendo la traducción por qué es así? Fue movido a compasión sobre él. El interlineal de Cesarea Manzanares dice: y viéndola el Señor fue compadecido de ella. Y ahí tiene un numerito 116, que es una nota que él pone a pie de página, que dice: el verbo tiene el sentido de que se le removieron las entrañas por la compasión. O sea que el sentido, por eso es que dice Barclay que no hay una palabra más fuerte para expresar la compasión que esta palabra, porque es una cosa de que se te remueven las entrañas. Es algo hasta casi que físico, ¿no? Ahora, ¿por qué queremos insistir en esto?
¿Ves? Porque Cristo tiene dos naturalezas. O sea, desde que se comenzó a discutir la cristología, el asunto de la naturaleza de Cristo, se ha admitido que Cristo es Dios hombre, o sea, que tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Ahora bien, a veces nos hacemos la idea de que Cristo en la naturaleza divina, en el orden espiritual, no es lo mismo que en el orden físico. Vamos a ver cómo explico esto. En la naturaleza humana, en el orden físico, es que tenía sed, que tenía hambre, que tenía sueño, que tenía necesidad de descansar, ¿ves? Que padecía las mismas cosas que cualquier ser humano, ¿ves? Pero cuando ya vamos a ver el aspecto espiritual, no nos cuadra mucho la idea, quizás que tenía miedo, que tenía tristeza, que también el aspecto espiritual era hombre y padecía de cosas espirituales como los demás hombres. Entonces, este estudio que hemos hecho de esta palabra demuestra que Jesucristo, en el orden espiritual, era igual que esta persona. O sea que cuando él, porque aquí nos parece que quizás él sana a la mujer por un acto de demostrar su divinidad. Por ejemplo, hay otros casos más ilustrativos que este. Cuando él llora ante la tumba de Lázaro. He oído predicadores, se ha escrito en libros, qué sé yo, que Jesús lloró por causa de la incredulidad de sus hermanos los judíos. Y no pudo haber llorado por la amistad, aunque supiera que iba a resolver el problema porque iba a resucitar a Lázaro. Pero no pudo haber llorado por cariño, por el dolor que estaban pasando a pesar de que él iba a resolver el problema, por el sufrimiento, porque era una familia muy apreciada por él. Pudo haberlo hecho por eso, ¿ves? Pero no se puede pensar que lloró por un sentimiento de tristeza por la familia que estaba pasando por aquello, porque ya en el orden espiritual, Cristo entonces es otra cosa, es Dios. Igual pasa, por ejemplo, con la oración de Getsemaní. Cuando está en Getsemaní, le dice a sus discípulos, ¿cómo es que dice? Le dice él, antes de irse a orar, está mi alma angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, es angustiada hasta la muerte. Y lo toman como que él le tenía, ya como te digo, la misión espiritual de la redención estaba en sus hombros. Y la angustia procedía de eso, de que si él no pasaba la prueba aquella, el mundo no iba a ser salvado. Pero no pudo haberlo sido por él. Porque aquello realmente daba terror. Saber que iba a ser crucificado, saber que iba a ser abofeteado, que le iba a trabajar con las manos. También no pudo haber sentido aquello por terror, por miedo. Y sudó grandes gotas de sangre. O sea que Jesús, en el aspecto del hombre, también padecía cosas como los demás hombres. Y esta prueba aquí se ve que se le remueven las entrañas. Este verbo dice que se le removieron las entrañas de compasión, de pena, porque la compasión en sí implica una tristeza, un pesar grande por el problema que está pasando aquella persona. Entonces nos demuestra un poco que Jesús era hombre y como hombre sentía muchas cosas. ¿Qué es abofetear? Darle golpe en la cara. Dar galletas. Se sabe que le daban golpe, decía, le tapaban los ojos, le daban golpe en el rostro, ¿no? Le decían, profetiza, ¿quién fue el que te hirió? O sea, todas esas cosas, la corona de espinas, todo aquello era un motivo de miedo, de terror. Y por eso él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea que, si algo nosotros tenemos que alabar de Jesús, es el haber enfrentado todo aquello como hombre y ser nuestro Salvador. Y haber triunfado sobre todas estas cosas con valentía y con decisión de hacer, hágase tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esto. Es terrorífico lo que tengo que pasar. Si es posible, pasa de mí esto. Pero si no, se haga tu voluntad. Y yo lo voy a pasar. Esa es una razón para glorificarlo. Buscar 3 textos donde se use este mismo verbo en referencia a que Jesús tuvo compasión hacia los seres humanos y la acción compasiva fue sanar enfermedades, alimentar y enseñar. Un texto para cada ser.
Hay otros textos donde aparece este mismo verbo, en este mismo sentido, pero en otros casos. En el primero es para sanar enfermedades, en el segundo fue para alimentar a un grupo, y la otra es para enseñar. Compasión para esas tres cosas. Vamos a ver, la primera, sanó a los enfermos, esta respuesta es de Agnes. Mateo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ajá, ese es lo mismo que yo tengo aquí. ¿Ustedes tienen eso? Sí. Bueno, me parece que es lo mismo que yo escogí. Ahí está bien. Bueno, el texto en griego, como dice, es el mismo. Sintió compasión sobre ellos. ¿Ves? Sintió compasión sobre ellos. Sobre aquella multitud, sintió hacia ellos. Esta es esta misma cosa de que es pasivo, o sea, recibe la acción del verbo, pero al mismo la traslada, la transmite, en este caso a la multitud. En el caso anterior, transmite la acción a la viuda, aquí a la multitud. Recibe la compasión, pero también la transmite. Los alimentó. Esta es de Alejandro. Mateo 15, 32. Siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada de comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Ajá, miren esto que hizo ahí, fue como multiplicó los panes y los peces y darle comida. Pero fíjate ¿qué sintió Jesús? ¿Pero qué compasión? Se le revolvieron las entrañas, porque es el mismo verbo, vamos a verlo ahí. Fíjense que es el mismo verbo largo es. ¿Dónde está ahí? ¿Cómo dice? Estoy sintiendo compasión sobre la muchedumbre. Ajá, estoy sintiendo, porque este verbo no está ahora listo, está en presente. Y el presente, recuerden que es un presente continuo, no es algo que se repite y se Por repite. eso cambia la terminación. Ajá, claro, porque esto está en presente. Estoy sintiendo compasión hacia la multitud, pero esa compasión se me están revolviendo las entrañas. Estoy sintiendo una gran tristeza, un gran pesar por toda esta gente. ¿Y el problema de la gente cuál era? Hambre. Que tenían hambre. No era un problema espiritual de que estaban en pecado, sino que tenían hambre no quiero mandarlos sin que coman. Ese es Jesús, ¿ves? Ese es el Jesús que se nos muestra en las Escrituras. Y la otra es para instruirlo, o instruyó. Este es en Sara. Bueno, Sara, bueno, este es de Sara. Es la pregunta de la instrucción. Marcos 6, versículo 34 y Mateo 9, versículo 36. ¿Este fue el que puso Sara y ustedes? 35 y 36. Ujú. Pusimos 9, 36. 9, 36. 35 y 36. Ajá, vamos a ver cuando lleguemos con la conclusión. ¿Qué se ve? Recorría Jesús todas las ciudades aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, ver el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ese es el mismo verbo. Se les revolvieron las entrañas. ¿Dónde está ahí? Dice. Sintió compasión acerca de ellas. Sintió compasión, sintió esta cosa. Ya, hay otro que yo busqué aquí, a ver. Mateo 6:34, que también está ahí, ¿no? Sí. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, la compasión se transmitió aquí en enseñarles, en instruirles. Y ahí, como dice igual, Sintió compasión sobre ellos. sintió compasión. Pero recuerden que esta compasión es un sentimiento que él recibe y que traslada hacia el objeto de su compasión, pero es una compasión grande, no es una compasión cualquiera. Por eso es que es importante la diferencia que quisimos hacer. Nosotros fácilmente sentimos compasión de una gente que esté pasando una crisis, un problema, pero es la compasión sustantiva, nombre, que se queda aquí. Esta compasión no se queda aquí, esta compasión opera, porque es un verbo. ¿Te das cuenta? Les tengo una lástima ahora a ustedes. Tengo una lástima. La lástima espiritual. No, la lástima espiritual le tengo una pena. Una pena, ajá. Le tengo una pena.
Qué lástima, pero es nada más tener, no hacemos nada por resolver el problema. La Sí. lástima del Santo Espíritu es Es pena. pena. No me gusta la tosecita esa. Oye, algo, estaba aquí pegado aquí de Jenny, pero algo, yo creo que es las plumas estas. Vamos allá. ¿Cuál fue el resultado del miedo que sintió la gente al ver que el muerto se sentía? Oye, eso a veces fue impresionante. Una gente que va muerta ahí que de pronto se sienta hablando. Cualquiera se es miedo de ellos. ¿Cuál fue el resultado del miedo ese que sintió la gente? Eduardo. Dice que tuvieron miedo y empezaron a alabar a Dios. Pero fíjense qué cosa es esa. Tuvieron miedo, el miedo, pero empezaron a alabar a Dios. ¿Con qué frases expresó la gente el resultado del miedo? Maite. Un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. No, eso no tiene que decir, es nombrando. Un gran profeta, ¿tú sabes lo que es? Están viviendo la época esa que le llaman, en los estudios que se hacen hoy, le llaman el periodo intertestamentario, de que murió el último profeta, que fue Malaquías, que vino Cristo en el Nuevo Testamento, fue un periodo de absoluto silencio. Silencio en el sentido que no se levantó profeta, no se hicieron milagros, fue un periodo de la influencia helenística en el pueblo de Israel, de la influencia griega, y que se aparezca ahora este hombre haciendo estas cosas. La gente dice, un gran profeta se nos ha levantado ahora, porque esta historia la sabían ellos, de los profetas antiguos, de los milagros y estas cosas, y 400 años, cuántas generaciones pasaron sin ver nada de eso, y ahora se ha levantado uno. Yo recuerdo en The Action Bible de Alejandro, que en esa sección de ahí pone la historia de los macabeos. La historia de los macabeos estuvo en esos 400 años de silencio. En esos años. El mismo estudio. Bueno, ya Maite dijo un gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Para investigar qué clase de miedo fue el que tuvo la gente y que produjo tal resultado. O sea, qué fue el miedo que tuvo y que produjo ese resultado de alabar a Dios. Este es de Remigio. Bueno, sintieron fobia por un lado, o sea, estuvieron a veces separados del lugar porque habían sido aterrados, pero también sintieron respeto, que los llevó a responder con alabanza, ¿no? Alarma. Sintieron un susto, respeto, Sí, todo eso mezclado. todo eso está mezclado ahí. Todo eso está mezclado. Fíjense que al ver esto todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo. Fue esa mezcla, hubo una mezcla ahí de, porque realmente aquello era aterrador, que hombre un muerto que sale de la caja. No iba en una caja, en una camilla, pero como nosotros vemos un muerto que sale de la caja, eso es, vaya, espantable, eso. La gente, pero al mismo tiempo, por un acto de un milagroso, de un hombre que le dijo, levántate. Y entonces ese miedo se transforma en alabanza y en gloria, porque fue algo realmente maravilloso también. Dice que el verbo es phobos. Phobos, que es donde se viene la palabra fobia, que es como una especie de terror, algo. Dice que es respeto, ser puesto en temor, alarma o susto, respeto, respetuoso, temer, temor, miedo. Y el Vine dice, tenía primariamente el sentido de huida, aquello que es provocado por el hecho de estar atemorizado, luego aquello que puede provocar la huida, temor, miedo, terror, siempre con ese significado en los 4 evangelios. Vamos a la conclusión. Esther, Laura. ¿Dónde está Laura? Laura, ven. Ya vamos a terminar ya. Ay, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ven, niña, vamos allá a cumplir. ¿No quieres ver el final? Mira la Biblia. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Madre. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Nosotros tenemos la visión de Cristo como algo extraordinario, grandioso. Y esa gente lo veían como una persona común, como algo parte de su pueblo, parte de su gente. Nosotros conocemos toda la historia. Toda la historia. Esa gente no hacía eso, que aparecía ahí. Resucitaba, pero no, ¿qué es eso? ¿Quién es este? ¿Quién resucitó? ¿Cómo fue? Cuando íbamos, que él los sanó, y yo no sé qué se hizo, se fue. Pero no que después alguien... Entonces, realmente ahora nosotros nos sentimos gozosos y alegres porque él hizo tales cosas. No lo comprendieron. Los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que la recibieron. Los que creen en su nombre. Y los que creen en su nombre. El Dios potestad se llama. Y glorificado sea su nombre. Eduardo, Dios mío, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de estudio de tu palabra, Señor, de conocer las cosas que siempre estuviste aquí con nosotros. Gracias por toda la bondad que tuviste y gracias por la bondad que aún tienes con nosotros, Señor. Gracias por ofrecernos tu salvación y por hacernos entender todo este plan que tú tienes para nosotros poder aceptarnos a él y actuar acorde a lo que tú planeaste para nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú en este sábado permitas continuar así, disfrutando de tu compañía, disfrutando de tu presencia y alabando tu nombre en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Medité, había pegado melón. Sí. Ahí estamos los